Ya les voy a compartir acá mi pantalla. Buenas tardes, Heidi. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar entonces con una clase donde vamos a tocar temas acerca de las bases de datos. Ahí les estoy compartiendo una base de datos que tiene unos campos sección, un campo nombre de artículo, un campo fecha, un campo país de origen y un campo precio. Hoy vamos a trabajar con la pestaña superior que dice datos y vamos a iniciar con una pestaña que dice ordenar. Entonces, esta pestañita de ordenar o este icono de ordenar nos sirve para organizar la información de tal manera que podamos ordenarla de la A a la Z. Básicamente eso es lo que hace ordenar de la A a la Z. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, seleccionamos toda mi base de datos. Sí, es importante seleccionar todos los campos de las columnas, todos los encabezados y la información. Y ahí sí procedemos a darle clic en el botón ordenar. Entonces, yo puedo ordenar, por ejemplo, voy a ordenarlo por el país. Entonces, acá voy a seleccionar mi columna, voy a seleccionar el campo país de origen. Y seguidamente digo, bueno, ¿cómo lo quiero ordenar? ¿De la A a la Z o de la Z a la A? Bueno, colocar de la A a la Z y vamos a darle clic en aceptar. Entonces, ahí observamos nuestra columna país de origen, que efectivamente fue ordenada de la A a la Z. Pues como pueden ver, acá en mi pestaña país de origen, vemos que después de China sigue España, Francia, Italia, Japón. Bueno, vamos a crear una segunda opción de orden. Por ejemplo, me interesa que también me ordene, después de que me ordene el país, me interesa, por ejemplo, que los precios también sean ordenados de menor a mayor. Vemos que ahí los precios se encuentra primero el mayor, o están en desorden, no tienen ningún orden, ¿sí? Entonces, nuevamente para eso volvemos a ingresar nuevamente en la pestaña de ordenar y vamos en la parte superior, aparece un menú donde dice agregar nivel. Le vamos a agregar nuestro nivel y vamos a seleccionar la casilla donde dice precio. Entonces vamos a ordenar, acá dice cómo queremos ordenarlo, de menor a mayor, de mayor a menor. Vamos a ordenarlo de menor a mayor y le damos a dar clic en aceptar. Entonces observemos que ya me quedó la columna primero ordenada por el país y segundo quedó ordenada también por el campo precio de menor a mayor. Entonces observemos que miren, aquí en España también me ordenó, primero colocó el menor y al final me colocó el mayor. De Francia también igual, de Italia, Japón. De esa manera tenemos ordenado mi base de datos utilizando dos criterios de ordenación. Primero, ordenado por el país y segundo, ordenado por el precio. Ahora, ¿podría seguir ordenándolo? Sí, por ejemplo, puedo ordenar que me muestre, voy a decir, bueno, ahora me interesa, voy a eliminar para eliminar los niveles, sencillamente le hago clic en la parte superior donde dice eliminar nivel, le damos un clic izquierdo y él elimina ahí.
Y ahí puedo decir, bueno, me gustaría ordenarlo por fecha, de los más antiguos o los más recientes, o al revés, quiero ordenarlos por los más recientes a los más antiguos. Le voy a aceptar y ahí vemos que me está ordenando por fecha. Primero me coloca los más recientes y al final me coloca los más antiguos. Entonces, ahí vemos que ordenar es sencillo, ¿sí? Lo que necesitamos, como les dije, primero seleccionamos todo nuevamente para los que acabaron de llegar. Después le damos clic en ordenar y después buscamos acá el campo por el cual yo quiero ordenarlo. Si lo queremos ordenar, por ejemplo, por artículo, vamos a ordenarlo que quede en orden ascendente de la A a la Z por el nombre de artículo. Le damos clic en aceptar y ahí vemos que me está ordenando en orden ascendente por el campo del nombre de artículo. Entonces acá nosotros siempre tener en cuenta que debemos seleccionar siempre toda la información, porque si ahí el pasado lo ordené por nombre de artículo, ahora si me interesa es por sección, entonces seleccionamos acá sección y le damos clic en aceptar. Tener en cuenta siempre que no puedo ordenar solo una columna, ¿sí? Porque si ordeno solo una columna, la demás información quedaría, digamos, no correspondería, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que cuando vamos a ordenar un registro en una base de datos, debemos seleccionarla toda para que así podamos hacer un orden y todo me afecte a toda la base de datos y no solamente un campo. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Ok, aquí saludo también a Marley. Cualquier cosita, Marley, me puedes preguntar ahí por el chat, no hay ningún problema. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, vamos a seguir nuevamente con la pestaña Datos. Vamos a mirar un botoncito que está al lado del botón del botón ordenar, que se llama filtro. ¿Sí? ¿El filtro qué es? El filtro es una herramienta que trae Excel que me permite, como palabra, me permite filtrar la información. Me permite filtrarla para yo poder hacer una búsqueda de una manera rápida. Por ejemplo, si tuviera una base de datos de los apellidos y los nombres de X personas, yo podría filtrarlo por el apellido y de esa manera, de una manera rápida, ir y consultar un caso específico. Bueno, para nuestro ejemplo, vamos a seleccionar primero el encabezado. Seleccionamos nuestro encabezado, es decir, donde está el campo, sección, nombre de artículo, fecha, país de origen y precio. Entonces, cuando tengamos el campo seleccionado, vamos a darle clic en la parte superior, en el menú datos. Recordemos que estamos acá en el menú datos trabajando. Seleccionamos, le damos un clic donde nos aparece filtro. Entonces, apenas damos un clic en filtro, ¿qué pasa? Voy a agrandarlo acá un poquitico, a ver si cuántos lo percibe mejor. Acá vemos que me aparece como unos triángulos al lado de los encabezados. Entonces, esos triángulos, ¿qué me indican? Me indican que esa fila está filtrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar por país, porque acá tengo mi base de datos, tengo todos los países, pero me interesa únicamente lo de Estados Unidos. Entonces, yo le hago un clic ahí en el triángulo y me va a aparecer una pantallita como la que ustedes están viendo ahí. Luego le doy clic donde dice seleccionar todo y ahí van a desaparecer ya todos los chulitos que habían en cada país y selecciono únicamente, en este caso, el país de Estados Unidos de USA que me interesa, le doy clic en aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la información
de la base de datos ya no me va a traer toda la información, sino solo me trajo la información filtrada, ¿sí? Entonces, estos filtros me ayudan bastante en el momento de yo poder buscar alguna información en mi base de datos. También puedo hacer un doble filtro, es decir, ya busqué los de Estados Unidos, pero resulta que yo solo estaba buscando los de la sección deporte, entonces nuevamente me ubico en el encabezado sección y voy a darle un clic en la flechita. Entonces, nuevamente le doy un clic donde dice seleccionar todo para desmarcar cada una de las opciones y voy a darle clic en la sección de deporte, que es la que me interesa, y doy clic en aceptar. Entonces, observen que donde yo hago donde yo hago el filtro, me aparece, ya no me aparece más el triángulo, sino me aparece ahora como un embudo. Entonces, de esa manera, yo puedo mirar que tengo filtrada mi base de datos. En este caso, estoy filtrándola por país de origen y la filtré también por sección. Ahora, yo podría hacer un tercer filtro a mi base de datos, ¿sí? Entonces, digamos que me interesa conocer los artículos que estén entre 50 y $200, ¿sí? ¿Cómo haría ese filtro? Entonces, ya tengo me interesan esos artículos, pero solo de deportes. Entonces, ya tengo filtrado por país, ya filtré por sección, y ahora vendría a filtrar por la casilla precio. Entonces, le hago un clic en la sección, el encabezado donde dice precio en el triángulo, y nuevamente acá me aparece en una opción filtros de número. Entonces acá puedo decirle, por ejemplo, que me filtre entre. Entonces yo les dije que quería que me filtrara los que estuvieran entre $50 y entre $200. Entonces acá el filtro estoy colocando que sea mayor o igual a $50 y que sea menor o igual a $200. Entonces le doy clic en aceptar y observemos que ya realizo otro filtro adicional, ¿sí? Entonces, aquí en este caso tengo cuántos filtros, dice por el país, por la sección y después filtré por el precio. ¿Cuántos filtros puedo realizar? Eso depende de lo que yo necesite, ¿sí? Esto es una base de datos muy pequeña, ¿sí? Pero igual en una empresa puedo tener, no solo puedo tener 5 encabezados, sino que puedo tener 20, 15, 50 encabezados. Y puedo tener, no puedo, puedo tener registros de 1.000.000 de registros, 2.000.000. Entonces, esto pues me va a ayudar a mí en el momento de poder buscar información y podérsela entregar al cliente de una manera oportuna. Ahora, ¿qué debo hacer ahora para volver nuevamente al estado original? Entonces, lo que tengo que hacer es volver a picar nuevamente donde está el, el embudito, ¿sí? Observe. Entonces, digamos, para volver nuevamente a mi base de datos, yo le pico donde está el embudo y le doy seleccionar todo y después le damos clic en aceptar. Lo mismo hacemos con las otras. Entonces, picamos en cada uno de los campos que están filtrados, le damos clic en seleccionar todo. Y por último, en país de origen, seleccionar todo. Y de esa manera volvemos a mi archivo tal y conforme yo lo tenía, ¿sí? Ahora, si quiero que desaparezcan ya los filtros, que no me aparezcan nuevamente, selecciono y le hago clic nuevamente en la parte superior, donde aparece el botón de filtrar, lo selecciono y ahí tengo nuevamente mi base de datos, tal y conforme yo la había tenido anteriormente. ¿Preguntas hasta acá?
Está todo muy claro, ¿cierto? Bueno, realmente el filtro, señora, bueno, realmente los filtros es una manera fácil de, digamos, de yo buscar la información sin necesidad de conocer mayor cosa, de ser un ingeniero. ¿Sí? Cualquier persona con un conocimiento básico puede coger una base de datos y realizar una búsqueda eh, pertinente al tema de su trabajo. Ok. Entonces, como ya les quedó claro lo de filtros sencillos, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, otro filtro. Vamos a filtrarlo por país y que me interese, por ejemplo, los países que tienen los precios de los artículos mayores, por ejemplo, a $100. ¿Cómo se haría? Entonces, nuevamente, seleccionamos el encabezado, venimos acá arriba a la parte filtro, le doy filtrar, entonces quiero que me lo ordene por país, entonces seleccionamos acá, que me ordene, digamos, vamos a buscar que me filtre por, digamos que me interesa todos los países, entonces deja chuleado todos los países, pero quiero que me filtre únicamente los que sean mayores a $100. Entonces acá en la parte de filtrar los números, entonces le colocamos acá que sea mayor que, ¿sí? Entonces mayor que, le damos clic ahí en mayor que, y ahí vamos a seleccionar $100. Entonces, cuando le seleccionamos $100, le damos clic en aceptar, y ahí me muestra la información, me muestra la información de todos los países que tienen artículos que sean mayores a $100. Bueno, otra manera de filtrar sería, por ejemplo, que me filtre todos los artículos que sean menores de $100, ya no los mayores, sino los menores. Entonces, sencillamente modifico acá, filtrar por número, ya no lo quiero que sean los mayores, sino selecciono que sean los menores de, y aquí colocamos $100, aceptar, y ahí me va a botar todos los artículos cuya información sea menor de $100. Entonces, de esa manera puedo yo eh, obtener una información rápida y de una manera sencilla. ¿Sí? No tengo que tener muchos conocimientos. Sencillamente esto me puede servir para buscar información en mi base de datos de una manera rápida. Ahora, ¿qué desventaja, digo yo, a veces puede tener? Que toda la información que yo haga acá, si yo hago un cambio, por ejemplo, aquí en este registro y le pongo acá $500, él automáticamente me modifica, ¿sí? Me modifica la información. Entonces, cada vez que yo hago un filtro y yo hago un cambio, esa información es modificada en mi base de datos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera modificar una información, pero que no me modificara la base de datos, sino que yo de pronto necesito traer la información, visualizarla, de pronto incluirle nuevos registros, pero no quiero modificar la base de datos original? Entonces, para eso podemos entrar a trabajar con algo que llaman filtros avanzados. Pues los filtros avanzados eh, tienen las mismas funciones de los filtros sencillos, solo que me permiten realizar una búsqueda y llevarme esa información a otra hoja de Excel. Bueno, voy a quitarle acá los filtros y ahí volvemos a tener nuevamente nuestra base de datos como ya la conocíamos. Y vamos a irnos para la hoja 2, pero antes vamos a copiar el encabezado. Entonces seleccionamos nuestro encabezado desde sección hasta precio. Lo pueden copiar dándole clic acá en inicio, seleccionan aquí copiar o le dan control C con el teclado y observe que queda como unos punticos que van dando vuelta, ya nos está diciendo que eso ya quedó copiado. Venimos a la hoja 2, seleccionamos nuevamente las 5 celdas
y vamos a darle control V, o le dan control V, o le dan arriba en pegar. Con cualquiera de esas tres maneras puede usted copiar información de un lugar a otro. Entonces ya tengo mi encabezado. Vamos a suponer que voy a buscar lo de Estados Unidos y me interesa todos los artículos que sean mayores a $50. Entonces, para eso, vengo acá a la pestaña Datos y al lado del botoncito de filtro, donde está el embudo, seguido vamos a encontrar otro embudo más pequeñito que dice Avanzados. Entonces, vamos a seleccionar ese botoncito, ¿sí? Que es para crear un filtro avanzado, y vamos a darle clic. Inicialmente nos va a salir, así como ustedes lo están visualizando allá en sus pantallas, nos va a salir una cajita donde muestra una información. Dice acá, copiar a otro lugar. Entonces, para nuestro caso, vamos a traer la información que está en la hoja 1 y vamos a traer esa información a nuestra hoja 2. Entonces acá aparecen tres cajas. En una caja está el rango de la lista. ¿El rango de la lista qué es? Es la base de datos donde yo voy a ir a buscar esa información. El rango de criterios, ¿qué es? Son los criterios que yo le estoy dando. En este caso serían acá, estos serían mis criterios. Los criterios que yo le estoy dando para realizar la búsqueda. Y copiará es donde yo quiero que me quede esa información copiada. Bueno, entonces voy a iniciar. Entonces le damos clic, copiar a otro lugar, rango de la lista. Observe que ya el cursor está ahí ubicado en rango de la lista. Venimos a la hoja 1 y en la hoja 1 voy a seleccionar mi base de datos. Entonces con el mouse usted le dan un clic, dejan el dedo oprimido en su mouse y luego lo arrastran de manera suavecita hasta que tengan toda su base de datos seleccionada. Observe que la base de datos le va a quedar como en unos rayas, atrasos, y se va a ir moviendo en la pantalla. Eso indica que ya usted quedó seleccionada toda su base de datos. Ahora después le voy a dar clic en rango de criterios. Entonces observamos que el cursor del mouse esté ahí titilando en rango de criterios y selecciono mis criterios de búsqueda, que serían esos. Ahora, para copiar A, entonces, ¿a dónde quiero copiarlo? Entonces seleccionamos la tercera cajita donde dice copiar A y voy a decirle que me los copie, por ejemplo, de la fila 6 hacia abajo. Entonces, ¿qué me va a copiar ahí? Me va a copiar todos los países, perdón, todos los países no, solo el país de Estados Unidos que sea mayor a $50, cuyo precio sea mayor a $50. Y le doy clic en aceptar. Entonces ahí nos trae de la base de datos, nos filtra la información y me muestra qué artículos y de qué sección del país Estados Unidos cuyos precios son mayores a $50. Entonces, de esa manera puedo yo traer información de la base de datos sin modificarla, ¿sí? Aquí sí le puedo hacer cualquier modificación y no me va a alterar la base de datos que está en la hoja 1. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a utilizar, voy a cambiar por acá en la base de datos, ahí está Japón. Si alcanzan a mirar, observar, ven que Japón está escrita con tilde. Pero resulta que por acá alguien se equivocó y me colocó Japón sin tilde. Entonces vamos a hacer una búsqueda. Pues acá voy a borrar USA y ahora vamos a colocar Japón. Voy a colocarla sin tilde. Y acá voy a decirle que me muestre todos los precios de Japón. Entonces,
¿cuáles son los pasos? Entonces, repetimos los mismos pasos anteriores. Vamos al menú datos. Posteriormente le damos clic en avanzadas. Ahora le vamos a dar clic en copiar a otro lugar. Seleccionamos mi rango de la lista. Venimos a la hoja 1 y ahí vamos a seleccionar el rango de la lista. Después, donde dice rango de criterios, voy a borrar lo que aparece ahí y voy a seleccionar mi rango de criterios, que sería este. Ahora, copiará, voy a decirle que me los copie de acá de la casilla 14 hacia abajo. Y le voy a dar clic en aceptar. Observe que únicamente me trajo un registro. ¿Por qué? Porque él mira el nombre que yo escribí en la casilla país de origen. Y va ¿Pero podemos hacerlo más despacio? Sí, señora. Entonces, él mira en la casilla país de origen que dice Japón, ¿sí? Y viene a la hoja 1 y él verifica dónde dice Japón. Entonces, acá dice Japón. Acá, por acá abajo también está Japón en varias veces. Acá está Japón, acá también. Pero vemos que acá solo en un lugar está Japón sin tilde. En las otras está Japón con tilde. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo me podría engañar con esa consulta porque yo esperaba traerme a todos los registros de Japón, pero resulta que solo me traje un solo registro. Solo me traje un solo registro y el registro que yo me traje, ¿sí? Solo corresponde al que estaba escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Entonces, existe algo que se llaman en Excel caracteres especiales. Entre ellos está el interrogante, es un carácter especial. Y también hay otro carácter especial que es el asterisco, ¿sí? Son caracteres que los utilizo, por ejemplo, para reemplazar una letra, o el asterisco lo utilizo para reemplazar varias letras, ¿sí? Entonces, cuando pongo Japón, voy a reemplazar la letra O por el asterisco. Lo que le estoy diciendo es a Excel que no me interesa si la letra después de la P, si lleva tilde, si no lleva tilde, incluso podría decir Japín. Cualquier letra que haya en medio de la P y la N, él me la va a buscar en la base de datos, ¿sí? Entonces voy a repetir nuevamente el proceso. ¿Cómo quedaría? Entonces venimos nuevamente avanzadas. Ahí vamos a hacerlo despacito para que ustedes vayan tomando apuntes. Y de ahí, ¿qué hacíamos? ¿Quién se acuerda? Seleccionar la base de datos que está en la hoja 1. No, primero le damos clic en copiar a otro lugar. Ah, carachas. ¿Y después qué hacíamos? Después sí seleccionar la base de datos. Tampoco. Después nos ubicábamos con el puntero del mouse donde dice rango de la lista. ¿Y después qué hacíamos? Ahí sí ir a la hoja 1 a seleccionar el rango. Ahí sí, íbamos a la hoja 1, muy bien. Y seleccionábamos el rango de la base de datos. Después, ¿qué hacíamos? Dar clic en rango de criterios. Dábamos en rangos de criterios y después Seleccionar ahí donde escribimos Japón con el signo de interrogación. no, todavía no. ¿No? Después borrábamos la información que aparece ahí en esa casilla de rango de criterios, la borrábamos. Sí, son varios pasos,
pero hay que irlos escribiendo para que no se equivoquen cuando vayan a hacer ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Ahí sí el que me dijo, seleccionábamos el rango de criterios. Profe, lo que pasa es que, bueno, la verdad, como usted va explicándonos así un poco rápido, pues nos queda difícil ir apuntando de una vez. Entonces, si hacemos lo uno, como que no alcanzamos a hacer lo otro. No, no hay excusa porque yo lo voy haciendo como 10 veces, entonces si no la coges en la primera, en la segunda o en la tercera, pero no te preocupes, ahí vamos haciéndolo, por eso lo estoy haciendo que ustedes me digan porque vamos así bien despacito. A ver, después, ¿qué hacíamos? Ahí sí dar en copiar A, Ahí sí en copiar A y después borrar el rango que está ahí. bien, borramos ahí. Y por último, entonces ahí sí nos ubicamos donde queramos colocar la respuesta, la seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos las filas y las columnas, las celdas, y le damos clic en aceptar. Entonces observe que ahí me trajo la información. ¿Me trajo la información de quién? De Japón, con tilde, y de Japón también, sin tilde. Entonces, para eso es el signo de interrogantes. Es un carácter especial que me permite buscar información en una base de datos cuando yo no sé si... Ahora, ¿cuándo más podría utilizarla? Por ejemplo, si tengo una palabra de Japón y alguien lo escribió en minúscula, por ejemplo. También puede utilizar el carácter especial. O sea que cuando yo voy a traer información, de esta manera yo tengo que verificar exactamente cómo está la palabra para poderla después traer acá. Bueno, voy a hacerles otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Mejor dicho, lo van haciendo ustedes, me van diciendo y yo voy escribiendo lo que ustedes me digan. Vamos a filtrar, por ejemplo, lo de China. ¿Qué es lo primero que hacemos? Necesito lo de todo lo del país de China. A ver, voy a preguntarle a Heidi. ¿Qué sería lo primero que haríamos, Heidi? Heidi Oyola. Colocar la palabra China. Colocar la palabra China, muy bien. Entonces, lo primero sería mirar mi filtro y acá voy a colocar la palabra China. Listo. ¿Qué sería lo siguiente a hacer? Ir avanzadas. Vamos a avanzada, muy bien. Excelente. A ver, preguntémosle a Joana Romero, ¿qué sería el siguiente paso? Preguntémosle entonces a Liliana Camargo. No están en clase. Copiar en otro lugar. Vamos a copiar en otro. Dame un segundo. Ok. Entonces le damos copiar a otro lugar. Y seleccionamos el rango de la lista. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Selecciono la hoja que necesito la información. Listo, vamos a la hoja 1. Seleccionamos toda la hoja con la información que necesito. El siguiente paso, vamos a preguntarle a Silvana. O a Silvia Milena. El segundo paso ¿Sí? es seleccionar toda la... Estamos en criterio, entonces ese es seleccionar desde la 1 y 2 hasta el E1 y 2. Ok, pero primero... Se borra lo que está ahí y se selecciona... Y después sí seleccionamos. Muy bien. Sí. El siguiente paso ya sería, borramos lo que está ahí y vamos a marcar. Tengo una pregunta ahí. Sí, señora.
Cuéntame. ¿Cómo sé cuántas celdas debo o cuántas celdas y filas, columnas y filas debo marcar No, para saber cuánta información me va a aparecer? mire, por ejemplo, voy a colocar 3, pero son bastantes porque China tiene más de 3, ¿sí? Entonces yo la selecciono 3 y le voy a dar clic en aceptar y me va a aparecer un mensajito que me dice que necesito más. Entonces le digo después que aceptarme, le voy a aceptar y él me dice el rango de extracción no es lo suficientemente grande para recibir todas las filas extraídas. ¿Deseas continuar con la extracción de todos modos? Le digo que sí. Y él me coloca las siguientes. O sea, él me agranda el espacio para colocarme las otras que estén pendientes. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Me van a hacer una consulta. Inicialmente vamos a consultar solo por país. Me van a hacer una consulta para cada país. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuántos países hay? Vamos a seleccionar acá toda la columna. Lo voy a copiar y vamos a pegarla por acá. Listo, ahí tengo mis países, pero vemos que están repetidos. Entonces, voy a darle clic en la parte superior de datos, por acá en este ladito dice quitar duplicados. Por país de origen, digo que aceptar. Y ahí sí me va a escribir únicamente los nombres de los países. Entonces, ustedes van a trabajar ahora, les voy a dar unos 15, 20 minuticos para que me hagan una consulta por cada país. ¿Listos? A trabajar. Bueno, inténtenlo hacer. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen y yo con mucho gusto les colaboro.
Bueno, me cuentan cómo van con ese trabajo, ¿oye? Si tiene alguna dificultad. Instructor, una pregunta. Yo, por ejemplo, escogí España, pero quiero que en el precio escribir, que me escoja los mayores a 30. ¿Cómo es que le escribe el mayor a 30 ahí? Ahí Yo en vi como el signo de fórmula. precio colocas el símbolo mayor y ahí colocas 30. El símbolo mayor. Y el Es que número, no lo veo aquí en el texto. Ah, ya. Si no lo veo en el teclado, lo coloco por dónde, yo le vi como la opción de FX, de fórmula. ahí, no, el shift Bueno, siempre lo utilizamos con el ya, teclado, con el shift y el. sí, sí, tiene razón, ya listo. Ah, bueno, muchas gracias, ya lo encontré. Bueno, la imagen no se quedó congelada, es que estamos esperando a que ustedes hagan los ejercicios. Me avisan cuando ya terminen. Bueno, voy a hacer nuevamente otro ejercicio. Vamos a utilizar el rango, lo que vimos la clase del día de ayer. Entonces, para que no tengamos que seleccionar la base de datos, porque mi base de datos podría ser una base de datos bien grande y siempre cada vez que yo venga y seleccione puedo perder ahí unos minutos, o no minutos, pero sí un buen tiempo. Entonces, para eso voy a crear una base de nombre a mi base de datos. ¿Cómo se hace eso? Se selecciona la base de datos. Después de que ya la tenemos seleccionada,
venimos arriba, en la parte superior donde dice fórmulas. Y ahí vamos a darle clic en administrador de nombres. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Y acá le voy a decir que nuevo. Entonces ahí le vamos a dar el nombre a la base de datos. Voy a llamarla base de datos. Base de datos. Entonces le doy clic en aceptar. Y ahí que tengo sencillamente la información que tiene que ver con mi base de datos. Si yo la selecciono nuevamente y observo en la esquina, ahí me aparece el nombre que yo le di, base de datos. ¿Sí? Ahora también yo pude haber seleccionado y ahí en ese cuadrito colocarle el nombre. También es la otra manera que hay para asignarle el nombre a un rango de celdas. ¿Sí? Ahora, ¿para qué le asigno el nombre a un rango de celdas? Para poder hacer las operaciones con ellas de una manera más fácil, sin necesidad de seleccionar, solo dan escribiendo el nombre. Entonces vamos a la hoja 2 nuevamente y voy a buscar, por ejemplo, de Italia. Les voy a escribir el país de origen, voy a colocar Italia. Ahora, yo podría asignarle también otro rango a mi criterio de búsqueda. Entonces yo lo selecciono, vengo a la parte de datos. Bueno, voy a hacerlo por el otro lado de acá. Voy a colocarlo acá y vamos a llamarlo búsqueda. Listo. Entonces, cuando yo selecciono acá, mira, ahí ya me aparece el nombre. Entonces, ahora sí voy a aplicar el filtro. Vengo al filtro avanzado, le digo copiar a otro lugar. En el rango de la lista voy a colocar base datos, que fue el nombre que yo le di. Y en el rango de criterio voy a colocar búsqueda, que fue el nombre que le di. Y donde dice copiará, entonces voy a decirle que me los copie, puede ser acá al frente. Ahí que me copie todo lo que tenga que ver con Italia. Entonces, como pueden ver, es una manera fácil de yo trabajar con rangos sin necesidad de ir a seleccionar, solo darle los nombres. Bueno, terminen de hacer ustedes las búsquedas. Recuerden que tienen que hacer una para cada país. Ahí en esto, cuando uno le da F3 aparecen los nombres que uno ha creado, ¿cierto? Sí, claro. Ahí tiene que aparecerle los que tú has creado en ese libro. Ahí te van a aparecer los nombres. Arriba en el menú formato, en datos, perdón, en el menú fórmulas y administrador de nombres. Ahí te van a aparecer los nombres de los que ya tú tienes creada.
Y no se puede para, por ejemplo, para unir información de varias hojas. ¿De varias qué? Hojas. Sí, tú puedes traer información, pero tendrías que hacer varios filtros. Pero con esa avanzada, por ejemplo, en el caso de que uno maneje nómina Sí, tú y puedes. para medios magnéticos usted quiera traer a un empleado específico, pero está en enero, diciembre, febrero, marzo, abril. Sí, tú puedes Con traerlo. esta avanzada yo puedo traerlos así sin modificar. Sí, claro. Recuerde que hay toda la información que estamos trayendo a la hoja 2, es la información que está en la base de datos y esa información no se modifica, queda, o sea, no lo modificamos en la base de datos, pero sí se puede modificar en la hoja 2, que es donde yo le hago todas las modificaciones que necesite. Entonces, las aplicaciones, pues, Bueno, ustedes son los que le pueden buscar muchas aplicaciones dependiendo del trabajo que desempeñe cada uno. Bueno, entonces, cuénteme cómo les fue. Mucho silencio. Cuéntenme, a ver, ¿pudieron hacer el ejercicio? Sí, profe, yo sí, ya voy terminando. Ah, ok, listo, perfecto. Y María Uribe, ¿ya puede ver así la pantalla? Todavía sigue congeladas el equipo. Profesor, sigue la pantalla como le envié la foto ahorita por el WhatsApp. Sí, está Estoy raro. escuchando. Ah, sí, porque ahí te tocaría de pronto que te retires y vuelves e ingreses. A ver. No, ya casi me retiro también, profesor.
De todas formas, voy a ver el video esta noche porque quedó oscura la pantalla. Entonces no puedo observar, estoy solamente escuchando, entonces Ok. esta noche le pasaré. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, cuenta. Si yo dentro de los criterios que estoy manejando le coloco que sea confección de China, ¿él me debe arrojar solamente los de confección? Sí, él me arrojaría los de confección y de China. De China. Entonces, Llevaría dos algo, criterios de búsqueda. si algo estoy haciendo mal porque no me los trae, me trae todos. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, USA y deporte. De pronto porque confección está con tilde, entonces debes escribirlo o con tilde o colocarle un interrogante en medio de la I y la M. Ujú. Sí, quería, digamos, traerme sección deportes, un ejemplo, deporte, y que me trajera pues de todos los países, a ver dónde están deporte. Ah, ok, entonces para ese caso entonces colocas el lugar del país, colocas país y no colocas aquí en sección, colocas Sección, sí. ahí colocarías deporte y de esa manera te va a buscar en todos los países y me va a arrojar información que tenga que ver con el deporte. Listo, profe. Muchas gracias. Voy a intentar. Bueno, voy a aprovechar mientras que ustedes trabajan, yo voy a tomar asistencia. Por favor, me responden presente los que estén ahí. Si no pueden hablar, me, me pueden escribir ahí por el WhatsApp. Carlos Fabián Zuta Vega, Daisy Liliana Camargo, Diana Carolina Reyes Espitia, Presente. Diana Karina Lizarazo Moreno, Diana María Holguín Pineda. Presente, Diana Karina. Ok, Diana. Amy Juliet Gutiérrez Alfonso. Elsa Ramírez Ayala. Gisela Santos Cajar. Presente, profe. Eidy Joana Oyola Salamanca. Presente. Elena Patricia González Noza. Jaime Alberto Serrano Díaz. Jennifer del Pilar Laguna Urbinia. Jenner Andrés Sosa Vesga. Jimena Gómez Cala. Joana Alexandra Romero Trejos.
Presente. Carol Lisset Gualdrón Benítez. Kimberly Lucero Manosalva. Luis Angarita Ortiz. Luis Eduardo Saavedra Puentes. Luis Angarita, ok, Luis, ya lo leí. Carol Gualdrón. Ok, Carol también. Listo. María del Rosario Pinzón. María Isabel. Presente. María Isabel Uribe. María Margarita Luna Lombana. Presente. Okay. Marisa Montero Arias. Presente, profe. Marli Yuli Rojas Laideo. Natalia Ramírez Sarmiento. Presente. Omaira Castro Lizarazo. Rogers Palmenio Díaz. Ay, presente Omaira, ingeniero. Sí, señora. Presente. Ok, Roger. Sandra Milena Correa Sequera. Presente, profe. Ok. Silvia Lisbeth Naranjo Torres. Presente, instructor. Es Silvana. Ah, ok, perdón, Silvana. Sí. Silvia Milena Salcedo Espinosa. Silvia era la de la... Presente, señor. Jennifer Andrea Puente Jerez. Ok, entonces, ya terminaron, ¿verdad? ¿Sí han terminado? Todavía no. Sí, señor. Ok. Listo, entonces vamos a ver otro tema. Vamos a iniciar hoy con otro tema que se llama macros. Entonces vamos a trabajar el tema de macros en Excel. Bueno, para trabajar los macros podemos trabajarlos utilizando la pestaña Vista y en la parte final aparece una pestañita que se llama macros. ¿Sí? ¿Qué es un macro? Bueno, un macro me permite a mí grabar una serie de funciones o comandos que yo realice en Excel. Básicamente el macro lo que hace es eso, repetir lo que yo grabe. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, las grabadoras antiguas, que uno llegaba a grabar una canción o a grabar su propia voz, ustedes le daban rec y empezaba a grabar, usted hablaba, después detenía la grabación y después nuevamente le colocaba play para escuchar lo que había grabado. Esto mismo es un macro. Son una serie de comandos que yo realizo en Excel con el fin de poder después ejecutar con un solo comando, ejecutar varias líneas de código o varias líneas que yo hice y de una manera rápida. Entonces, para que lo entiendan mejor, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a hacer un macro, por ejemplo, que me liste
los días de la semana. Entonces, yo vengo aquí a la pestañita macros y le voy a dar clic donde dice grabar macro. Entonces ahí me aparece el nombre del macro. Ahí voy a colocar el nombre que yo quiera darle a ese macro. Voy a llamarlo acá días, o llamémoslo mis días. El nombre puede ser cualquiera, lo puedo llamar incluso macro, macro 1, macro 2. Lo único que no puedo hacer en ese nombre es dejar espacios en blanco. Entonces yo puedo colocar cualquier nombre, el que se me ocurra, pero no puedo dejar espacios en blanco en el nombre del macro. Ahora, seguidamente viene la tecla de método abreviado. Entonces, esa tecla ¿para qué es? Es para yo después llamar ese macro con la combinación de las teclas, utilizando la tecla control que tiene su teclado, más una letra cualquiera. Por ejemplo, voy a darle control Y. Entonces, cuando yo ejecute control Y, él automáticamente me va a ejecutar todas las instrucciones que yo grabé en el macro. Ahora, viene la parte que dice guardar macro en. Aparecen varias opciones. Aparece el libro de macros personal, libro nuevo y en este libro. ¿Qué significa cada una? El libro de macros personal es cuando yo necesito grabar un macro y que ese macro se ejecute en cualquier libro de Excel de mi computadora. Entonces yo guardo el macro y voy a abrir nuevamente otro documento de Excel diferente al que ya tengo. Y él automáticamente, cuando usted coloque el control más Y, en este caso, que es el ejemplo, él le va a permitir ejecutar el macro en cualquier libro. Ojo, pero solo funciona en mi computador. Si ya quiere ejecutar en otro computador, ahí no le va a funcionar porque es el macro ya no está en el libro de macros personal del otro computador, sino está en su computador. Ahora, para yo llevarme el macro para otro computador, tendría que guardarlo en el archivo. Entonces, en el libro nuevo, acá vamos a coger la opción de este libro. Entonces, en la parte de descripción, yo coloco algo para asociarlo al macro. Entonces, voy a colocar acá, me muestra los días de la semana. Entonces, ahí en descripción, no es obligación copiar la descripción, sencillamente es como para yo acordarme después qué era lo que hacía el macro de mis días, que fue el nombre que yo le di. Y le vamos a dar clic en aceptar. Pues ahí el macro ya está grabando. Entonces yo voy a colocar acá lunes y voy a grabarlo hasta el domingo. Ahí tengo ya mi macro. Voy a echarle un colorcito verde y voy a colocarle unos bordes. Digamos que ese es mi macro, ya quedó listo. Entonces nuevamente vengo a la pestaña vista y vengo a la opción macro y le digo detener grabación. O también lo puedo acá en la parte de abajo, ahí donde dice listo un cuadrito, o acá arriba le digo detener grabación. Le hago clic en detener grabación y ahí ya quedó creado mi macro. Voy a ejecutarlo, me abro otro libro y le coloco ¿qué pasó ahí? Que el macro me lo ejecutó, pero no me lo ejecutó donde era. Bueno, generalmente cuando yo trabajo con macros, me gusta utilizar, bueno, acá se puede utilizar algo que llaman referencias relativas. ¿Para qué son las referencias relativas? Es para que cuando usted ejecute el macro, ese macro lo pueda usted ejecutar donde usted ubique el puntero de su mouse. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a explicarles también cómo puedo sacar ese macro en otra pestaña diferente que se llama programador y me va a aparecer acá en la parte izquierda superior. Me aparece también macros, grabar macro y usar referencias relativas. Entonces, si observan acá está el macro que acabé de crear, mis días, y le doy a ejecutar, él nuevamente lo ejecuta encima
de la información que tenía. Voy a borrarlo y voy a darle nuevamente en mis días. Vamos a darle ejecutar. Vemos que está, ahí tiene como una fallita. ¿Cómo hago para corregir algún problema que yo tenga con un macro? Sencillamente lo selecciono y le digo eliminar. ¿Desea eliminar el macro? Mis días, le digo que sí. Entonces, cuando algo no me funciona con los macros, es recomendable mejor eliminarlo y volver a crearlo que intentar modificarlo. ¿Sí? Ok. Entonces, les decía que aparece una pestaña que llama programador. ¿Cómo hago para abrir esa pestaña programador? Entonces, vienen acá al menú archivo, seleccionamos la pestaña opciones que está en la parte inferior. Sí, archivo, menú archivo, pestaña opciones, le hacen clic ahí. Y luego seleccionamos personalizar cinta de opciones, le hacen un clic. Entonces, a ustedes les aparece por defecto así. Es decir, que no aparece el chulito dentro del cuadrito programador. ¿Ustedes qué hacen? Le dan un clic dentro del cuadro hasta que activen la pestaña de programador. Y posteriormente le dan clic en aceptar y de esa manera ya les va a aparecer, después del menú vista, les va a aparecer una pestañita que dice programador. Entonces, vamos a crear nuevamente el macro, pero esta vez vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocarle acá, usar referencias relativas. Entonces, observe que cuando yo le hago un clic, él debe mantener mantener ese campo, le queda como seleccionado. Entonces, de esa manera yo ya sé que voy a grabar mi macro utilizando referencias relativas. Entonces, posteriormente le doy clic en grabar macro. Entonces, voy a dejarlo así con el mismo nombre, macro 2, en este libro. Y acá voy a darle control loop. Y le damos clic en aceptar descripción. Voy a colocarle acá meses del año. Es decir, que en el macro 2 voy a guardar los meses del año. Y le doy clic en aceptar. Entonces voy a colocar el macro, vamos a colocar por acá, enero. Y voy a grabar hacia abajo. Ahí tengo mis meses del año. A ver, le echamos un colorcito. Los bordes. Y listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a detener la grabación. Venimos a macros, perdón, a programador. Y le vamos a dar clic en detener grabación. Ahora, voy a ejecutar mi macro. Entonces, voy a colocar aquí el clic acá en esta celda, en la G3. Vengo nuevamente donde aparecen los macros. Ahí me aparece macro 2, que fue el macro que yo acabé de crear, y le doy clic en ejecutar. Ok. Bueno. Cuando me aparece un error que suele pasar, ¿sí? Eso es muy común en el macro. ¿Cuál puede ser el error? Resulta que yo tengo acá varios libros de Excel abiertos, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar, tengo como unas 8 libros abiertos. Voy a abrir nuevamente un libro de Excel desde cero, que a veces cuando uno tiene varios libros de Excel abiertos, genera un error. Ya me ha pasado varias veces. Y la única forma de volver nuevamente a solucionarlo es cerrando los libros de Excel. Ya les comparto nuevamente la pantalla. Listo, ahora sí tengo solo el libro de Excel. Y vamos a hacer algo. Voy a guardar ese libro de Excel. De una vez voy a mostrarles cómo se guarda para macros. Entonces le damos clic en guardar como. Y ahí seleccionan ustedes su carpeta donde lo vayan a guardar. Y
tienen que darle clic acá donde dice más opciones. O acá le hacemos clic donde dice libro de Excel, ahí en el chulito. Y vamos a seleccionar donde diga libro de Excel habilitado para macros. Arriba le vamos a dar el nombre. Mi primer macro. Y le vamos a dar clic en guardar. Entonces, tener presente eso, que cuando esté trabajando con macros, debo habilitar mi libro, no lo debo guardar como siempre lo guardo, que es como libro de Excel, sino debo seleccionar la otra opción que dice libro de Excel, habilitado para macros, y le vamos a dar clic en guardar. Listo, nuevamente vamos al programador, vamos a intentarlo hacer nuevamente. Le vamos a dar clic en grabar macro. Vamos a llamarlo acá días. En este libro, bueno, ya existe uno que llama días, ya vemos otro, llamémoslo prueba. Ok, ya dice que ya existe uno con la letra D. Bueno, como yo he creado tantos macros acá, voy a colocar solo el nombre y no le voy a colocar el control. Listo, ahí ya está creándolo. Voy a colocar entonces los nombres de los días de la semana. Listo. Y vamos a echarle un colorcito. A cambiarle color. Ok. Digamos que ese es mi macro y voy a guardarlo. Entonces venimos acá a macros, a programador, perdón, y le decimos detener grabación. Ahora, ¿cómo hago para ejecutar el macro? Voy a ejecutarlo, por ejemplo, en la hoja 2. Vengo nuevamente, hago clic en macros, ahí me aparece mi de prueba, que fue que acabé de crear, y le damos clic en ejecutar. Hay un problemita. Si quiere, inténtelo ustedes allá en su casa, si le funciona bien. No sé qué problemita me está apareciendo acá hoy. Ok. Vamos a colocar acá en este. Ok, ya. Que tenía varios. Bueno, ahí sí ya me lo ejecutó. Vamos nuevamente acá, macros. Que tenía acá abierto todos los libros abiertos, entonces seguro me está generando un conflicto. Coloqué en este libro y ahí sí le di ejecutar. Aquí ya me salió un errorcito. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Bueno, en caso de que nos siga fallando, nos toca volver nuevamente y eliminar el macro. Listo. Bueno, cuéntenme, ¿ustedes lo intentaron hacer allá? ¿Les funcionó? Sí, señor. Sí, ahí es, no hay problema, es seguramente una cosita ahí de... Ok, entonces, bueno, el tema de hoy era hasta acá, ¿sí? La otra semana vamos a hacer macros, vamos a hacer otros ejemplos, de tal manera que pongamos, vamos a crear varios macros la otra semana, utilizando algunas de las características que ya hemos visto en clase. Entonces, la idea de hoy era sencillamente explicarles cómo se creaba un macro, que supieran para qué era cada una de las funciones. Y entonces el día lunes, si Dios nos permite, vamos a continuar nuevamente. Vamos a seguir con el tema de macros. Entonces, nos veremos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Que tengan todos un feliz fin de semana.
Bueno, instructor, Gracias, muchas profe. gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. A ustedes, que tengan un feliz día. Muchas gracias, instructor.